Estimadas y estimados panameños, en el día de hoy volvemos a nuestro sitio de podcast de la Embajada de Cuba en Panamá, Cuba y Panamá, una gran conexión, para conversar esta vez en este segundo episodio con la doctora Dalis Batista, una amiga de Cuba, una profesional destacada y una luchadora de los movimientos sociales y feministas del pueblo panameño. Bienvenidos y es un placer para nosotros tener acá a Dalis Batista, una de nuestras amigas y interlocutoras del día de hoy. Dalis, fundadora de la Unión Nacional de Mujeres Panameñas, cofundadora del Consejo Nacional de la Mujer, delegada panameña a la Cuarta Conferencia de Naciones Unidas en Beijing, profesora universitaria, coautora de libros, investigadora y vinculada siempre al tema de la afrodescendientes en Panamá y al tema de la educación integral. ¿Cómo llegaste a estudiar pedagogía, a vincularte a estos temas? Háblanos un poco de tu formación, de tu infancia, de tus padres, de la familia que siempre contribuye en la creación de los valores. Muchísimas gracias, queridísimo embajador. Para nosotros realmente es un gran placer compartir con las amistades de todo el continente a partir de nuestros lazos fraternos con nuestra querida Cuba, nuestra hermana de cultura, de participación ciudadana y de lucha por nuestros derechos. Yo en realidad provengo de una comunidad pobre del barrio de Juan Díaz. Crecí en una casa de inquilinato donde todo se compartía. Eso me llevó a darle sentido a la vida en términos de la cogestión de los humanos para lograr bienestar. Así llegué al Instituto Nacional de Panamá, que es un colegio insigne de participación ciudadana. Me incorporé a las tareas de lucha contra el imperio, por la recuperación de la zona del canal, por la lucha histórica de los institutores en el 58, en el 59, en el 64, etc. Y después ingreso a la Universidad de Panamá en un momento muy importante, que fue la reapertura de la universidad después del golpe de Estado de los militares, liderado por el general Torrijos. Se reabre la universidad en el año 69 y en ese momento empezamos entonces o continuamos la participación estudiantil y logramos entonces estar en la junta directiva de la Asociación de Estudiantes de Trabajo Social, porque mi título básico es una licenciatura en Trabajo Social, con la gran dicha de que el entonces rector de la Universidad de Panamá, don Rómulo Escobar Betancourt, hiciera todo un movimiento para que los universitarios tuviéramos un acercamiento con los universitarios de Cuba. Y se hace el primer viaje de Panamá después del golpe militar de Torrijos a Cuba, donde creo que éramos 46 docentes, estudiantes y administrativos de la universidad. Viajamos juntos. Viajamos con el rector Rómulo Escobar Betancourt, viajamos con el doctor Levy, que era decano de ingeniería, con Graciela Dixon, con Elbert Weatherburn, con Marcel Salamín, etcétera, etcétera. Y fue un viaje maravilloso por 15 días en La Habana. Y a partir de eso, nuestros lazos son inquebrantables. Y hemos construido una colaboración que hoy nos permite sentir que en medio de la crisis y del caos, avanzamos por la paz, avanzamos por la igualdad, avanzamos por la justicia. Y eso es el hilo conductor de nuestras mentes y corazones con nuestra querida isla Cuba. Bueno, como pueden ver, una luchadora incansable y con una historia protagónica en la batalla por las luchas sociales del pueblo panameño y por la unidad latinoamericana. Pero Dalis no solo ha sido una luchadora social, y dentro de esa lucha social
También ha destacado su actividad en la esfera internacional, en particular en aquellos eventos vinculados a la protección, defensa y promoción de la igualdad de género y de los derechos de la mujer. Usted estuvo en la 4ª Conferencia Mundial sobre la Mujer, Acción para la Igualdad, el Desarrollo y la Paz, organizada por Naciones Unidas en Beijing, China, donde se lograron importantes compromisos en esa lucha. ¿Ha tenido contacto usted con instituciones o organizaciones cubanas para incrementar la cooperación en este sector o como parte del esfuerzo continental que realizan las organizaciones de mujeres de la región por la lucha por mayor reconocimiento social? Sí, fíjese, embajador, que la ruta que me ha tocado seguir siempre ha estado sobre el pilar central de los derechos humanos de las mujeres. Yo soy una pupila de Marta Matamoros, esa gran lideresa panameña que es una de las impulsoras de lo que fue el fuero maternal, en donde todas las mujeres embarazadas tienen derecho a 3 semanas antes, 4 semanas después de tiempo libre para atender a sus hijos recién nacidos. Con Marta iniciamos el trayectorio muy largo, porque Marta fue invitada por la hermana del general Torrijos en 1975 a la primera Conferencia Mundial de Naciones Unidas sobre la Mujer. Y cuando Marta regresa en el 75 de esa conferencia, desarrolla toda una promoción de los grandes avances que ella observaba en la agenda de las mujeres. Eso llevó a que nosotros hiciéramos en el mismo año 75 el primer evento que se hizo en Panamá del Día Internacional de la Mujer en la Universidad de Panamá. Y ahí seguimos una trayectoria. Fundamos en 1977 la Unión Nacional de Mujeres Panameñas. Y después de eso logramos entonces que una delegación también con representantes de UNAMUR fuera a la conferencia de Nairobi en el 85, y se crea todo un ambiente nacional. Se organiza el Consejo Nacional de la Mujer en Panamá con distintas organizaciones. Logramos que en el año, si mal no me equivoco, creo que fue en el año 83-84, hicimos un evento regional latinoamericano sobre la mujer y los medios de comunicación, para develar realmente lo que es toda una estructura de información que tiende a reproducir los estereotipos patriarcales de la mujer. Y se hizo toda una ruta en las organizaciones de mujeres del continente, con el gran éxito que tuvimos, que en esa conferencia de la mujer y los medios de comunicación asistió Vilma Espín, nuestra querida Vilma. Eso fue un honor para todas las latinoamericanas. Hicimos varios talleres con doña Vilma, y todo eso fue realmente la trayectoria que nos fue comprometiendo, que nos fue creando líneas programáticas, líneas organizativas, y que cada día acogiéramos entonces una agenda más completa, con componentes económicos, con componentes sociales, con componentes políticos, culturales, ambientales, sobre los derechos humanos de las mujeres. Todo eso fue la preparación para que entonces, desde que Naciones Unidas, desde un año antes de la conferencia de Beijing, la conferencia fue en el 1995, un año antes, en el 94, ya nosotras habíamos instalado el Comité Nacional Preparatorio de Beijing en Panamá. Fue un acto público donde convocamos a múltiples organizaciones y trabajamos todo el año en lo que era el análisis del anteproyecto de la plataforma de Beijing. Se hizo discusiones en todas las provincias, con todos los grupos, con jóvenes, con madres, con mujeres indígenas, con mujeres del campo rural, para poder incorporar las necesidades concretas de la mujer en la sociedad. En ese momento a mí me tocó la dicha de que estaba trabajando en el despacho de la primera dama, y eso, en el caso mío, facilitó que pudiera asumir una gestión más directa, articulando entonces los intereses públicos con los intereses de la sociedad civil. Y logramos hacer entonces en ese Comité Nacional toda una plataforma de las mujeres panameñas, que después la llevamos al resto de los países centroamericanos,
se alimentó esa plataforma y al final logramos que más de 25 panameñas de organizaciones sociales y del sector público fuéramos delegadas en la cuarta Conferencia Mundial de Naciones Unidas en Beijing. Participamos como apoyo a doña Dora Boy de Pérez Valladares, que en ese momento era la primera dama, y como apoyo al foro que se hizo en Guairú de las organizaciones no gubernamentales. Y en esa gran conferencia intercambiamos con 38.000 mujeres del mundo entero, casi 20 días de trabajo en Beijing. Y regresamos a Panamá con una plataforma de acción suscrita por el gobierno panameño y por tanto un compromiso del Estado panameño con las mujeres del mundo. Y si nos ponemos a ver así en términos muy rápidos, la plataforma de Beijing recoge de manera muy amplia y representativa las demandas de las mujeres. Uno de los primeros elementos tiene que ver con la mujer y la pobreza, porque sabemos que son las carencias las que más crean conciencia en las mujeres que tienen que cargar con la vida familiar. Mujer y la salud, mujer y la educación, la mujer y el trabajo, la mujer y los medios de comunicación, la mujer y el medio ambiente, la mujer y los organismos internacionales, la mujer y la migración. Bueno, en fin, son 12 ejes de la plataforma de Beijing que todavía en este momento, que ya nos corresponde hacer la evaluación de lo que va a ser la próxima conferencia de Beijing, que podamos realmente tener suficientes indicadores científicos para saber cuánto hemos avanzado, cuánto hemos retrocedido y cuáles son los grandes retos que tenemos las mujeres. Pero fue un largo camino recorrido la conferencia de Beijing y fue una escuela de formación para todas las mujeres. Muchas gracias, Ali. En la batalla por el reconocimiento y por la aplicación de muchos de los acuerdos y compromisos de Beijing, en el caso de Cuba, uno de los temas que más afecta a nuestro país es el impacto del bloqueo cruel, criminal, que se nos ha impuesto por más de 60 años y que constituye, sin lugar a dudas, el principal obstáculo al desarrollo económico y social de Cuba. Es cierto que hay aspectos y temas de la economía cubana que deben ser perfeccionados, pero durante todo ese proceso de perfección, durante todo ese proceso de análisis, no se puede dejar de tener en cuenta el impacto cruel y criminal que tiene el efecto del bloqueo contra Cuba. Dalis, en Panamá hay un movimiento de solidaridad con Cuba muy fuerte, un movimiento de solidaridad con Cuba que constantemente ha rechazado el bloqueo contra Cuba. ¿Cuál es o cómo percibes este tema del bloqueo? ¿Cómo percibes esa lucha de los pueblos y de los movimientos internacionales y de los propios estados que votan cada año en Naciones Unidas contra la aplicación del bloqueo? ¿Cómo percibes como panameña la aplicación del bloqueo en el pueblo de Cuba? Querido embajador, para mí fue realmente impresionante mi última visita a Cuba con motivo de participar en la Asamblea de Estrategias Globales frente a la crisis, en donde, además de escuchar la opinión de los cientistas sociales del mundo entero, que es una opinión fundamentada en las cifras estadísticas de lo que ha significado, por un lado, el bloqueo a Cuba, una información sobre las medidas alternativas que ha sido capaz de construir la población cubana, una evaluación de las nuevas formas de trabajo, de las nuevas formas de participación, de la racionalidad de las limitaciones en materia de salud, en donde el pueblo cubano te demuestra en el día a día que si han sido capaces de vencer el brutal y maquiavélico bloqueo contra Cuba, nada ni nadie podrá realmente retroceder los avances con todas sus limitaciones del pueblo cubano.
Yo he estado en muchos eventos internacionales donde el mundo entero evidencia que realmente la política de los Estados Unidos de bloquear el desarrollo y la vida en Cuba es una política dirigida a tomarse Cuba como un escenario de sus intereses estratégicos, de su mentalidad colonial en un momento y neocolonial en este momento, de apropiarse de ese perfil de trabajadores, de luchadores, de científicos, de educadores del pueblo cubano. La pandemia que acabamos de pasar demostró que realmente, pese al brutal bloqueo, frente a todas las limitaciones que el imperio ha tratado de imponer, cortando la relación de Cuba con el mundo entero, limitando el acceso de Cuba a los recursos naturales para poder producir, bloqueando el desarrollo de la capacidad en materia de salud, en materia de trabajo, en materia de educación. Cuba, durante la pandemia, logró crear una vacuna que estuvo por encima de la vacuna del mundo entero. Y Cuba venció la pandemia a costos inimaginables por sus niveles de desempeño científico, por sus niveles de reproducción económica, científica y tecnológica. Con esto decimos que el mundo entero tiene conciencia de que los Estados Unidos no tienen ninguna posibilidad de revertir los avances del pueblo cubano, pese a cualquier medida. Si comete el genocidio de llegar y bombardear Cuba y desaparecerlos, como soñó Hitler en su momento, el mundo entero les devolverá cada bala, el mundo entero les devolverá cada acción antihumana, el mundo entero les demostrará que todos los seres humanos tenemos el libre derecho a vivir en paz, en democracia, en justicia. Por eso nosotros sabemos que si Cuba ha llegado a los niveles de desarrollo que ha tenido hoy, trabajando con la creatividad más grande, trabajando con la investigación científica más profunda, trabajando con la ética y la solidaridad con el mundo entero, Cuba ha demostrado que los seres humanos vencemos cualquier problema. Venceremos el bloqueo porque el mundo entero le está diciendo no al bloqueo, porque el mundo entero está develando que las políticas de los Estados Unidos por la fuerza no tienen ninguna perspectiva, porque el futuro de la humanidad será un futuro democrático y de paz. Entonces, eso le podemos decir. Y en Panamá, el Comité Panameño de Solidaridad con Cuba cada día tiene un compromiso más profundo. Estamos dispuestos a apoyar a Cuba en cualquier escenario, en cualquier momento y con cualquier actores que requieran que realmente impulsemos lo que ustedes han demostrado que realmente es la perspectiva del mundo. Otro mundo es posible y Cuba es la principal cara de que otro mundo lo estamos construyendo. Esa misma línea yo creo que es importante destacar. Acaba el Departamento de Estado y el gobierno de los Estados Unidos de reiniciar, ya esto había ocurrido previamente en el periodo de mandatos anteriores del gobierno de Trump, pero acaba de reiniciar una nueva campaña del gobierno de los Estados Unidos contra la presencia de cooperación médica cubana en el exterior. En Panamá en estos momentos no existen médicos cubanos, pero en Panamá durante la pandemia, durante la COVID-19, una brigada de cubanos, una brigada de médicos profesionales de la salud vino a Panamá y fue capaz de ayudar, de contribuir, de apoyar al hermano pueblo panameño, y eso es una de las tantas muestras de solidaridad que nuestra revolución, que nuestro pueblo es capaz de hacer. En muchos lugares Estados Unidos hoy se encuentra presionando, se encuentra tratando de eliminar esas cooperaciones médicas. Hemos visto cómo países y dirigentes del Caribe se han parado, han expresado su rechazo a esas políticas. En Panamá hay expresiones de solidaridad. En Panamá también hemos visto expresiones de esa cooperación médica y esos beneficios de la cooperación médica. Recuerdan, no sé si recuerdan, quizás nos puedas hablar un poquito de la Operación Milagros, de lo que significó también la Operación Milagros para el pueblo panameño. ¿Recuerdas un poco de eso? Claro, sí, recuerdo perfectamente, porque en Panamá
teníamos un gran vacío en la atención de las cataratas, problemas visuales, porque incluso el exceso del calor en Panamá, con una población que trabaja en el comercio, en las calles, al aire libre, afecta la salud de la vista en general. De manera de que desde que llegaron los primeros especialistas cubanos en la Operación Milagro, y se empezaron a hacer operaciones gratuitas a los panameños que por años habían tenido problemas de visión y que nunca habían tenido la oportunidad de ir a atenderse. Entonces encontraban montones de panameños y panameñas que a los 70 años se quedaban ciegos por falta de atención oportuna en los ojos, en la vista, ¿no? Y por eso la Operación Milagro fue realmente un recurso especializado, extraordinario, que a cualquier panameño que tuvo acceso al mismo te dice que no puede entender cómo, por un asunto de interpretación política, se juega con la vida de los panameños, simple y sencillamente ideologizando el derecho a una vida sana. Eso fue el cierre de la Operación Milagro, fue un criterio político de quienes simple y sencillamente no entienden que la solidaridad del mundo es una herramienta que hoy nos beneficia a uno, que mañana nos beneficia a todos, y que ese tipo de mentalidades tan, no sé ni qué palabra decirle, pero que son tan irracionales, de una u otra manera te demuestra que hay personas con un poder político que son capaces de anteponer sus prejuicios a los derechos humanos de una población. Y para nosotros siempre estaremos agradecidos y ojalá se pueda retomar esa iniciativa, y le agradecemos muchísimo al pueblo cubano por ese recurso que nos ofreció. Me recordaste también en tu intervención los 5 candidatos vacunales que Cuba logró durante la pandemia. 5 candidatos vacunales, no lo logró ninguna otra potencia médica ni farmacéutica en el mundo, lo cual demostró nuestra capacidad, la formación, el valor de la formación de los recursos humanos, y todo esto fueron con ideas básicas del comandante en jefe, quien siempre estimuló la investigación científica, siempre promovió una revolución basada en la ciencia. Y hablando del comandante en jefe, el próximo año cumpliremos 100 años de su natalicio. Organizaremos eventos aquí en Panamá, los celebraremos. Al más, digamos, al padre de la revolución cubana. Digamos que Martí es el autor intelectual de la revolución cubana y Fidel es ese padre de la revolución, ese líder, gestor de la revolución que llevó y lideró toda una generación que nos haya traído hasta aquí. Fidel vino a Panamá en el año 2000 y en el año 2000 en la cumbre iberoamericana intentaron asesinarlo junto a miles de panameños. Intentaron asesinarlo de una manera vil, un grupo de cubanos y algunos panameños que fueron cómplices, residentes en Centroamérica y en Estados Unidos, y con el apoyo y financiamiento de organizaciones contrarrevolucionarias y de organizaciones terroristas. Uno de ellos, Luis Posada Carriles, quien estuvo aquí, quien fue detenido y nuevamente indultado de manera ilegal. Estabas en Panamá en aquella época, ¿recuerdas aquellos hechos? Yo soy universitaria desde toda la vida. Estudié en la Universidad de Panamá y he trabajado por 50 años en la Universidad de Panamá. Estaba en la fila para ingresar al Paraninfo con mi hija de 20 años. Y no entendíamos sabíamos pues el comandante es una persona que ha tenido múltiples amenazas de asesinato, y sabíamos que las medidas de seguridad se justificaban. Pero cuando entramos al Paraninfo y cuando Fidel empezó a denunciar lo que ya se había evidenciado, se había comprobado, las amenazas de un crimen que no era un crimen contra Fidel, era un crimen contra cientos y cientos de universitarios, profesores, estudiantes. Ya te digo que yo estaba con mi hija Meli, que tenía 20 años de edad, y todos hubiéramos muerto en semejantes amenazas.
para que veamos cómo la desesperación de los sectores con una visión fascista realmente es capaz de amenazar la humanidad. Eso fue una lección, pienso yo, para el resto de los contrarrevolucionarios del mundo, que entiendan que así como ellos dedican su inteligencia a la destrucción humana, los revolucionarios utilizamos la inteligencia para la reproducción humana. Y esa experiencia en contra de los terroristas estos liderados por Posada Carriles realmente se comprobó paso por paso, gestión tras gestión, cómo se había montado conscientemente, estableciendo una alianza entre algunos fascistas también panameños con otros latinoamericanos, sin medir que la casa de estudio es el lugar en donde los hijos de todos, los nietos de todos, los hermanos de todos y de todas, los amigos de todos y de todas, compartimos sin límites. Entonces estamos hablando de que si se hubiera consumado semejante amenaza, hubieran fallecido cientos y cientos de panameños de todos los sectores sociales. La historia tiene que divulgar los elementos que se presentaron en ese momento para demostrar que la crisis en este momento, así mismo como es el bloqueo contra Cuba, como fueron esas amenazas como la de Posada Carriles, así mismo como son las palabras de Trump hoy de querer recuperar el canal de Panamá, lo que significa venir aquí a matar a los 5 millones de habitantes que vivimos en este país, porque los 5 millones de habitantes nos daremos a la tarea de defender nuestro territorio, porque en Panamá hay un solo territorio y aquí tendremos una sola bandera. Y creo que la voluntad de los pueblos en este momento es realmente lo que más desespera al imperio, porque ya no estamos en la década del 40, donde simple y sencillamente se consumaban amenazas contra diferentes naciones. El mundo hoy ha crecido, ha aprendido y tenemos aliados, así mismo como ellos tienen sus modelos genocidas, nosotros tenemos aliados globales, sociales, que defenderemos realmente el derecho a la vida en Panamá, como los cubanos y los panameños nos defendimos la vida del comandante Fidel en los años 80 cuando fue la amenaza de Posada Carriles. Un momento trascendental en la historia, en los vínculos históricos entre ambos países, un evento que demuestra que Cuba ha sido víctima del terrorismo y no patrocinador del terrorismo, como nos ha pretendido hacer ver esta administración, quien después que la administración de Estados Unidos anterior saca a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo, condena nuevamente a Cuba y la vuelve a incluir injustamente en una lista que evidentemente que ha demostrado que tiene un carácter político, un carácter selectivo y que constituye una herramienta de ejercicio de política exterior contra gobiernos que no se subordinan a los intereses de los Estados Unidos. Nosotros hemos estado trabajando en la embajada, un grupo de panameños y cubanos, constantemente en una frase que va más allá de la frase, porque tiene detrás un contenido, y esta entrevista a Alice es una demostración de ese ejercicio. Cuba y Panamá, una gran conexión. Cuando escuchas esa frase, ¿qué te viene a la mente? Una gran conexión, primero cultural, porque tenemos raíces afrodescendientes, ambos países, porque vivimos la dominación colonial, ambos países, y porque hemos vivido los procesos de construcción democrática del Estado Nacional Democrático. Cuba y Panamá, una gran conexión, porque hemos intercambiado las rutas de la construcción pacífica y democrática casi que simultáneamente. La Revolución Cubana fue en el 59-60 y aquí en Panamá inmediatamente en el 64 se dio la gran movilización de estudiantes más grande que el país reconoce y registra en su historia. Y los modelos y la convicción de que tenemos derecho a luchar se fue construyendo simultáneamente como un pensamiento común
que además siempre ha tenido lazos históricos, porque nosotros hemos estado cerca de los estudiantes cubanos, cerca de los trabajadores cubanos, cerca de las mujeres cubanas, cerca de la juventud cubana y panameña, y tenemos una gran identidad porque hemos sufrido la presión imperialista, porque hemos sido víctimas de la colonización no solamente de nuestra economía, sino de los intentos de colonizar nuestras ideas, nuestros pensamientos. Entonces, hoy más que nunca, tenemos lecciones aprendidas que demuestran que las amenazas son las mismas, porque tanto Cuba como Panamá son escenarios de interés estratégico de los Estados Unidos, sobre todo en este momento en donde se intenta construir un poder multipolar y en donde todos sabemos que estos dos lugares, Cuba y Panamá, tienen una posición determinada, una posición firme, y por eso el imperio lo que le interesa es que nosotros volvamos a ser colonias. Pero Cuba y Panamá no somos, no seremos colonias, y seremos simple y sencillamente un Estado autónomo y soberano de aquí y de siempre. Por eso es una consigna que los panameños y los cubanos llevamos en el alma y cada día se fortalece, embajador. Por eso nosotros estamos empeñados en que el Comité Panameño de Solidaridad con Cuba realmente crezca, se fortalezca, tenga representaciones en todas las provincias, y eso será, como está haciendo, una escuela de formación bilateral, una escuela de formación regional y una escuela de formación global para Cuba, para Panamá y para las fuerzas del progreso de todo el mundo. Bueno, queridos amigas, amigos, estamos llegando a nuestro punto final. Quizás a la amiga Dali preguntarle y hacerle una última inquietud. Si fuera a dar un mensaje al pueblo cubano, ¿cuál sería? Fuerza, autoestima, convicción de éxito. Nada ni nadie podrá revertir la revolución cubana. El bloqueo empieza a caerse de sus pies. El futuro es la democracia, es la autodeterminación y es una patria libre, soberana y socialista. Muchas gracias. Amigas, amigos, con estas palabras de Dali finalizamos el segundo episodio de nuestro podcast Cuba-Panamá, una gran conexión de la Embajada de Cuba en Panamá. Síganos, no se pierda el próximo, y aquí estaremos. Seguimos luchando porque esta conexión entre Cuba y Panamá jamás tenga final. Muchas gracias, Dali. Gracias, embajador. Le agradezco mucho. Un beso para Cuba.